0429. Los perros no se callaban en la brecha que baja de Apatzingán. No era normal. En Tierra Caliente, cuando los perros ladran así, alguien ya tomó posición. 0430, exacto. 8 puntos. 8 localidades. Una sola orden. Los rotores entraron bajos, cortando el aire seco. No sirenas. No advertencias. La primera carga abrió una puerta de lámina en las afueras de Buenavista, Tomatlán. El estruendo rebotó en las casas de bloc. La gente despertó sin entender. Los que sabían, apagaron luces. Los que no, aprendieron en segundos. María, 32 años, tiendita en una esquina de terracería. A las 0420 acomodaba refrescos. Escuchó el helicóptero antes que nadie. No miró al cielo. Bajó la cortina. Apagó el foco. Metió a su hijo debajo del mostrador. 10 segundos de silencio. Luego, la casa vibró. En Aguililla, don Eusebio bajó el volumen del radio AM. Entre estáticas se colaron voces cortadas, claves que no eran municipales. Cuando hablan así, pensó, alguien no vuelve a casa. Se sentó. Esperó. No rezó. La operación empezó como estaba planeada. Golpe simultáneo. La Marina ya estaba encima. 600 elementos divididos en 8 equipos. 10 helicópteros en estación. 3 semanas de inteligencia cerrando el cerco. El CJNG llevaba 3 semanas concentrándose. Grupos pequeños. Llegadas escalonadas. 30 camionetas. 250 hombres. Radios encriptados. .50 montadas. Confiaban en el número. Confiaban en el amanecer. En la localidad 1, el primer contacto fue inmediato. 2 sicarios alcanzaron armas. Otros quedaron a medio despertar. Ráfagas desde el interior. Respuesta limpia desde fuera. El intercambio duró minutos, luego horas, casa por casa. Silencio entre ráfagas. Nadie gritaba órdenes innecesarias. En la localidad 2, había guardia. Detectaron movimiento segundos antes de la explosión. Abrieron fuego coordinado. Resistieron. Hasta que el helicóptero entró en ángulo. Desde arriba, las ventanas dejaron de ser cobertura. Las camionetas ardieron rápido. El equilibrio se rompió en menos de 10 minutos. A las 05:10, la superioridad aérea ya estaba marcada. El plan no era correr, era presionar. En Apatzingán rural, la localidad 3, estaba el núcleo. 42 hombres, 6 camionetas, posiciones fortificadas, sacos de arena, 2 PIN-50 cubriendo accesos. Ahí no hubo confusión. Hubo respuesta inmediata. Fuego pesado. Disciplina. La resistencia más dura de la mañana. El comandante ordenó cerco total. Nadie salía. Nadie entraba. Los francotiradores cerraron brechas. Los helicópteros neutralizaron primero las 150. Sin esas, el terreno cambió. La presión fue constante. Lenta. Fría. Mientras tanto, en Tepalcatepec, Diego, 10 años, mochila lista desde la noche anterior, entendió que no habría clases cuando el vidrio vibró y la maestra no llegó. No lloró. Preguntó lo obvio. Su madre no respondió. A las 06:30, 2 localidades ya estaban controladas. Detenciones, aseguramientos, camionetas inutilizadas. El operativo seguía sincronizado. Nadie se adelantaba. Nadie improvisaba. El CJNG cometió su primer error crítico. Intentar coordinar retiradas locales. Las radios repetían claves. Inteligencia ya las tenía. Cada intento de movimiento era detectado. Cada salida, cerrada. En Buenavista, un grupo intentó romper por la brecha. No llegó lejos. En Cualcomán, otro se atrincheró. Duró menos de lo que esperaba. A las 07:00, cayó la primera propiedad grande en Apatzingán. 2 horas y media de intercambio. 9 abatidos. 3 detenidos. La estructura empezó a fracturarse. Los que quedaban entendieron que no era una balacera más. Era un desmantelamiento. María abrazó a su hijo cuando el tiroteo se alejó unos metros. No salió. No abrió. En Tierra Caliente, el silencio después del ruido es igual de peligroso. El amanecer mostró lo que la noche escondía. Humo. Casquillos. Puertas abiertas. 8 localidades convertidas en puntos de combate. Y todavía faltaba. Porque cuando el reloj marcó las 10:00, el enfrentamiento directo había terminado. Pero la operación no. 40,
Quizá 50 hombres habían logrado huir. La segunda fase estaba por empezar. Cacería. Y esa fase duraría 8 horas más. Si este análisis táctico te aporta contexto y claridad sobre cómo la inteligencia y el tiempo deciden una batalla antes del primer disparo, deja tu like, comenta qué parte te impactó más y suscríbete al canal. Aquí seguimos desmenuzando operaciones reales y reconstrucciones plausibles, sin humo y con datos. ¿Seguimos con el tramo más brutal de la persecución? La localidad 3 no fue sorprendida. Fue esperada. A las 04:31, cuando la primera detonación abrió una barda trasera, ya había hombres despiertos, armas cargadas y radios activos. 4 propiedades grandes, conectadas por patios y muros improvisados. Sacos de arena en ventanas. 2 ametralladoras calibre .50 montadas cubriendo accesos clave. Ahí estaba el corazón del plan del CJNG. No eran reclutas. Eran hombres que ya habían visto helicópteros antes. Sabían aguantar. Sabían esperar. La orden era resistir lo suficiente para permitir que las otras células se movieran. Ganar tiempo. Romper el ritmo. El primer intercambio fue seco. Ráfagas largas desde adentro. Respuesta corta, controlada, desde afuera. Luego, silencio. Ese tipo de silencio donde nadie dispara porque todos están midiendo. El comandante naval no ordenó avance. Ordenó espera. A las 05:00, la primera .50 abrió fuego. El sonido cambió la escena. La brecha principal quedó negada. Un vehículo quedó inutilizado. Polvo. Casquillos. La amenaza era real. Durante 5 minutos, la localidad 3 fue territorio CJNG. Entonces entró el helicóptero. No llegó alto. Llegó bajo, aprovechando el relieve. El artillero identificó la posición por el destello. 2 ráfagas precisas. La primera .50 quedó fuera. La segunda intentó corregir. Alcanzó a disparar apenas unos segundos antes de ser neutralizada. El equilibrio se rompió ahí. A partir de ese momento, la orden fue presión continua. Equipos avanzando por flancos. Francotiradores cerrando salidas. Ninguna prisa. Ningún intento de asalto frontal innecesario. Dentro de una de las casas, un mando intermedio gritó por radio una clave que ya había sido usada en otra localidad esa misma madrugada. Inteligencia la reconoció al instante. La red estaba leyéndose en tiempo real. Cada intento de coordinación era interceptado. Cada orden, anticipada. A las 06:40, la primera propiedad cayó. Entrada con carga dirigida. Avance rápido. Resistencia corta pero violenta. 9 abatidos. 3 detenidos. El resto se replegó hacia la segunda casa, cruzando patios bajo fuego. En una vivienda cercana, una mujer mayor cerró las ventanas sin mirar afuera. El rosario quedó sobre la mesa. Nadie rezó en voz alta. En ese pueblo, el ruido era suficiente. La segunda propiedad resistió casi 2 horas más. Usaron puertas interiores como embudos. Dispararon desde cuartos oscuros. Intentaron una salida por la parte trasera a las 08:50. El cerco ya estaba completo. 2 hombres corrieron. Cayeron antes de llegar a la brecha. La tercera casa fue el quiebre psicológico. Radios saturadas. Voces encima de voces. Órdenes contradictorias. Un jefe gritaba que resistieran. Otro pedía retirada. Nadie tenía control. Cuando la Marina entró, la resistencia fue desordenada. 10 abatidos. 4 detenidos. Quedaba la propiedad principal. Ahí se encerraron los últimos. Sin agua suficiente. Sin comunicación clara. Con el helicóptero orbitando arriba. A las 12:30 se intentó contacto. No hubo respuesta. Solo silencio. 30 minutos después se abrió una brecha. A las 13:00, la localidad 3 quedó bajo control. 31 sicarios neutralizados. 11 detenidos. 6 camionetas inutilizadas. El núcleo había caído. Con él, cayó la capacidad de mando. Mientras los equipos aseguraban armas y documentaban el sitio, comenzaron a llegar reportes por radio. Movimientos en cerros, hombres armados pidiendo vehículos, grupos pequeños dispersándose hacia la sierra. El combate había terminado. La jornada, no. La cacería acababa de empezar. A las 10:15, el combate abierto había terminado. La guerra no. El mapa cambió. Ya no había posiciones fijas ni frentes claros.
Solo hombres dispersos, calor subiendo y la sierra abriéndose en todas direcciones. Los reportes empezaron a entrar uno tras otro. Movimiento en el cerro al norte. Hombres armados pidiendo camioneta. Grupo pequeño cruzando brecha secundaria. El comandante fue claro. No persecuciones ciegas. Se cerraron rutas, se negó terreno, se dejó que el cansancio hiciera su parte. Los helicópteros subieron altura y velocidad. Desde arriba, el monte no oculta bien a quien corre. Desde abajo, las patrullas avanzaban despacio, revisando cada rancho, abandonado, cada bodega, cada sombra que no cuadraba. En una brecha cerca de Buenavista, un campesino detuvo su tractor cuando vio a 5 hombres salir del monte. No gritó, no corrió, esperó a que se alejaran y marcó el número que ya tenía guardado. En tierra caliente, avisar también es sobrevivir. El primer contacto de la cacería fue breve. 6 hombres armados en un rancho abandonado. 4 intentaron disparar. Cayeron. 2 se rindieron. El intercambio duró menos de 2 minutos. El silencio después fue más largo. A las 12:40, un helicóptero detectó movimiento en una ladera. 8 figuras avanzando en fila, cargando armas pesadas que ya no podían usar bien. El calor los había alcanzado. La persecución fue corta. 5 abatidos. 3 detenidos. Nadie celebró. En Tepalcatepec, una familia cerró el portón cuando escuchó pasos afuera. No eran soldados. Tampoco eran vecinos. Esperaron en silencio hasta que los pasos se alejaron. Nadie habló durante 10 minutos. Los grupos del CJNG ya no intentaban comunicarse entre sí. Las radios estaban apagadas o inutilizadas. La estructura se había roto en la mañana. Ahora cada quien decidía solo. Esa es la fase más peligrosa, cuando ya no hay mando. A media tarde, 2 hombres heridos intentaron robar una camioneta en una comunidad pequeña. Los vecinos alertaron antes de que arrancaran. Hubo intercambio breve. Uno cayó. El otro se rindió sangrando. Nadie los tocó. Nadie gritó. A las 16:30 los reportes disminuyeron. No porque ya no hubiera fugados, sino porque ya no se movían. El cansancio, la sed y el miedo hacen que la sierra se vuelva más chica. El último aviso llegó poco después de las 18:00. Movimiento en zona montañosa. Una cueva pequeña. 5 hombres escondidos desde la mañana. El helicóptero confirmó presencia. Las unidades cerraron el perímetro. Se ordenó salir. 3 lo hicieron. 2 no. 30 minutos de silencio. Nadie disparó. Nadie avanzó. Cuando el gas entró, los 2 restantes salieron disparando. No llegaron lejos. A las 18:30, la persecución terminó. El conteo final se cerró esa noche. 187 abatidos. 45 detenidos. De una fuerza que había pasado semanas concentrándose, más del 90% había sido neutralizado en 14 horas. En los pueblos, la gente salió despacio, sin aplausos, sin festejos, solo con la certeza de que algo grande había pasado y que por una vez no los había alcanzado de lleno. La tierra caliente quedó en silencio otra vez, un silencio pesado, de esos que no prometen paz, solo respiro. Si este análisis te ayudó a entender cómo se gana una operación antes del primer disparo, deja tu like. Escribe en los comentarios qué parte te impactó más o qué ángulo quieres que analicemos después. Y suscríbete al canal si quieres seguir viendo este tipo de reconstrucciones tácticas, sin exageraciones y con contexto real. A las 19:10, cuando el último helicóptero tocó tierra en un claro polvoso, la operación cambió de cara. Ya no era contacto, era control de escena. Primero vino el silencio operativo. Armas hacia abajo, dedos fuera del gatillo, voces cortas por radio, nada de gritos. Luego vino el método. Los equipos regresaron por oleadas, cada uno con su paquete. Aseguramientos, detenidos, coordenadas, fotografías, números escritos con plumón sobre cinta en el cofre de camionetas quemadas. En tierra caliente, el polvo se mete en todo, en la ropa, en los ojos, en los sellos de evidencia. Por eso el protocolo importa. Una caja mal cerrada es una historia mal contada. El parte preliminar empezó a construirse en una mesa improvisada. 2 tablas sobre blocs, lámparas portátiles, libretas manchadas de tierra roja.
Los oficiales cruzaban información con una frialdad que no era indiferencia, era supervivencia. Cuando un operativo es grande, el error más común viene después, en la prisa por cerrar cifras. La evidencia fue llegando por capas. Primero, las armas largas, AK, AR, rifles de precisión. Luego, lo pesado, TUN 50 aseguradas, trípodes, cintas de munición. Después, lo que casi nadie ve en fotos, cargadores, chalecos, placas, cascos, radios encriptados, baterías, cargadores de radio, libretas con claves. Todo eso también es mando. Todo eso también es guerra. A un costado, un médico revisó a 3 marinos heridos. Uno con metralla en la pierna, otro en el brazo, el tercero con un corte superficial por escombro. Les tomaron datos, les limpiaron la herida y regresaron a su línea. Nadie hizo drama. En esta región, el drama atrae. En los pueblos, la vida no volvió. Se asomó. Las puertas se abrieron a medias. La gente salió como se sale después de un temblor, despacio, mirando el suelo. Una mujer barrió casquillos frente a su casa sin levantar la vista. No por respeto, por costumbre. En Tepalcatepec, un niño preguntó si mañana habría clases. La madre no le contestó rápido porque ni ella lo sabía. Esa es la parte humana que nunca entra completa en un comunicado. La normalidad queda suspendida y la gente aprende a vivir en pausa. El conteo final se cerró tarde, pasadas las 22:00, cuando ya estaban confirmadas las 8 zonas y sus aseguramientos. El número cayó sobre la mesa como un bloque. 187 abatidos, 45 detenidos. Con una fuerza estimada cercana a los 250 hombres, el operativo había neutralizado más del 90% de la concentración. Los oficiales no hablaron de victoria, hablaron de neutralización y aseguramiento. La semántica importa porque el terreno no se domina con palabras, se domina con presencia sostenida. Y ahí apareció el miedo que nadie dice en voz alta, la semana después. Porque en Michoacán, cuando una estructura cae, otra intenta llenar el hueco. Cuando un grupo pierde mando, sus células se vuelven impredecibles. Y cuando una organización recibe un golpe así, la reacción no siempre es frontal. A veces es por fuera. Amenazas, mensajes, castigos, locales, intentos de reagrupamiento en brechas más altas. Esa misma noche se ordenó una cosa concreta: negar reconstitución, bases móviles, patrullaje de rutas secundarias, revisión de brechas, puntos de control temporales. No para lucirse, para evitar que 20 hombres sueltos se conviertan en 80 en 3 días. En Aguililla, don Eusebio encendió su radio AM. Solo música y comerciales. Nada de claves. Nada de voces cortadas. Igual bajó el volumen. Dejó el aparato cerca de la ventana, como quien deja un vaso de agua listo por si regresa el fuego. En Buenavista, María abrió la cortina apenas un dedo. La calle olía a humo y diésel. Su hijo preguntó si ya se fueron. María no respondió con certeza. Solo lo abrazó y le dijo que no saliera. En esta región, la certeza es un lujo. Cuando el reporte se mandó a la capital, llevaba números, fotos y video aéreo. Pero el terreno se quedó con otra cosa, una calma frágil, de esas que no prometen paz, solo tiempo. Y en tierra caliente, el tiempo siempre viene con una pregunta colgando. ¿Quién se mueve ahora? Si este análisis te sirve para entender lo que pasa después del tiroteo, el conteo, la evidencia y la semana más peligrosa, deja tu like. Escribe en comentarios qué parte quieres que desmenucemos con más detalle. Y suscríbete para seguir estas reconstrucciones tácticas con contexto, sin exageraciones y con la lupa donde importa. Las primeras señales no llegaron con balazos. Llegaron con ruido bajo. Camionetas sin placas circulando despacio por brechas altas al amanecer. Hombres nuevos preguntando por caminos que los locales ya no explican. Radios prendidas solo 10 segundos, apagadas otros 10. En Michoacán, ese patrón anuncia reacomodo, no ataque. El CJTNG había perdido algo más que hombres. Había perdido ritmo. Sin mando local, cada célula intentó leer el terreno por su cuenta. Y cuando eso pasa, el riesgo se mueve del frente al costado. Para la Marina, el objetivo de las primeras 72 horas fue simple y difícil. Negar tiempo, no perseguir sombras, no llenar el monte de patrullas, cerrar ventanas,
Los recorridos cambiaron cada turno. Puntos de control efímeros. Presencia visible solo lo suficiente para romper reuniones incipientes. En tierra caliente, la previsibilidad mata. En una comunidad cerca de Cualcomán, un comerciante bajó la cortina a media mañana. No había helicópteros ni convoyes. Había miradas nuevas. El miedo no gritó. Se acomodó en el estómago. Cerró temprano y avisó por el número que todos guardan pero nadie menciona. A mediodía, inteligencia detectó contactos externos. Mensajes cortos desde fuera del estado. No órdenes. Preguntas. Por brechas, casas seguras, vehículos disponibles. La lectura fue inmediata. Estaban buscando rehacer sin exponerse. La respuesta fue silenciosa. Un convoy naval apareció y desapareció a los 20 minutos. Suficiente para disolver una junta improvisada en un rancho. No hubo disparos. El efecto fue completo. En la sierra, mostrarse a tiempo ahorra sangre después. En Apatzingán, una madre llevó a su hijo a la escuela por primera vez en días. El uniforme todavía olía a guardado. No hubo ceremonia ni discursos, solo rutina forzada. En esta región, volver a lo normal es un acto consciente. Por la tarde surgió el primer indicio de represalia. No contra fuerzas federales, contra un blanco blando. Una amenaza pintada en una pared y retirada horas después. Un mensaje sin firma clara. Torpe. Inestable. Eso también habla. No había quien sostuviera el gesto. Los analistas coincidieron en algo incómodo. Cuando la respuesta es confusa, el peligro aumenta. Células pequeñas, armadas y sin dirección cometen errores. Y esos errores suelen caer sobre quien no tiene radio ni chaleco. Por eso el despliegue se mantuvo. No para cazar, sino para impedir acumulación. Brechas vigiladas por turnos. Ranchos revisados sin rutina. Identificación de vehículos sin escalar. El arte estuvo en no provocar mientras se cerraban salidas. Cerca de las 21:00, el silencio volvió. No el silencio pesado del combate, sino uno tenso, expectante. En Aguililla, don Eusebio apagó la radio después del noticiero. Afuera, el viento movía láminas sueltas. Ningún disparo, ningún rotor. A veces eso inquieta más. La madrugada del segundo día trajo señales mixtas. 2 reportes falsos. Un aviso real. Un grupo pequeño intentando cruzar de noche. Se negó el paso sin ruido. Se dispersaron. El monte se los tragó pero no se juntaron. Al cierre de las 72 horas, el balance fue discreto y claro. Sin reagrupamientos, sin ataques directos, con intentos fallidos de recomposición. No era victoria. Era control del intervalo. Un oficial lo resumió en voz baja. El golpe ya pasó. Ahora toca sostener. Porque cuando una organización como el CJNG pierde tanto en tan poco tiempo, no siempre responde fuerte. A veces espera, observa, aprende. Y en Michoacán, aprender rápido decide si el mes sigue quieto o si el siguiente capítulo llega con ruido. Si este episodio te ayuda a entender por qué las 72 horas posteriores deciden más que el día del operativo, deja tu like, comparte tu lectura en los comentarios y suscríbete al canal para seguir estas reconstrucciones tácticas con contexto, datos y sin exageraciones. El cuarto día fue el más peligroso, no por el ruido, sino por la tentación de cerrar. A las 06:15 el reporte llegó incompleto y, por eso mismo, inquietante. Hombres armados vistos en un rancho alto, movimiento breve, radios encendidos a intervalos irregulares. Nada confirmaba un reagrupamiento formal. Todo sugería nervio. En Michoacán, el nervio precede a los errores. La patrulla más cercana pidió autorización para cerrar. El helicóptero estaba en rango. El terreno favorecía un cerco rápido. Laderas que obligan a bajar, una sola brecha de salida. Poca cobertura. El escenario invitaba a golpear y terminarlo. Ahí. El comandante pidió espera. 5 minutos. 10. Ese silencio operativo, radios mudas, motores apagados, ojos sobre el monte, pesa más que una ráfaga. En tierra caliente, decidir tarde mata. Decidir rápido también. La diferencia está en para qué se decide. A las 06:38 llegó la confirmación que cambió la lectura. No eran 20. Eran 7. Mal armados. Cansados. 2 con mochilas improvisadas.
Una cantimplora compartida. Dormían por turnos. No había mando. No había plan. El riesgo cambió de forma. Atacar ahí podía resolver el punto táctico, sí, pero también podía romper el equilibrio. Videos recortados, mensajes de represalia para salvar cara, presión mediática en pueblos cercanos. A veces, una victoria pequeña cobra una factura grande. La decisión fue negar sin disparar. El helicóptero apareció lo justo para ser visto. No abrió fuego. Giró, bajó, marcó presencia. La patrulla cerró accesos visibles y dejó un corredor improbable, cuesta arriba, cansado. El mensaje fue claro. Te vemos. A los 15 minutos, el grupo se dispersó en silencio. El rancho quedó vacío. No hubo contacto. El monte volvió a tragárselos. En una comunidad cercana, una familia detuvo el desayuno cuando escuchó el rotor. Nadie habló. El café se enfrió. El rotor se fue. El miedo tarda más en irse que el ruido. A media mañana, llegó otro aviso que puso a prueba la misma lógica. Cobro intentado a un comerciante pequeño. No fue ataque, fue presión. Un gesto torpe para demostrar que siguen. La respuesta fue quirúrgica. Identificación, seguimiento discreto, advertencia indirecta. El cobro no se repitió. A veces, cortar el ensayo evita la función. El patrón se repetía. Células sueltas probando límites, midiendo reacciones. La Marina ajustó el ritmo. Patrullajes irregulares, presencia breve, retirada limpia. Mostrar control sin ofrecer blanco. En Michoacán, el control es cadencia. A las 13:20, un falso positivo tensó a todos. 2 reportes simultáneos en brechas distintas. El análisis cruzado los descartó en minutos. La disciplina evitó el error clásico. Correr a todo. La prisa es contagiosa. La calma también. El punto más delicado llegó a las 17:20. Un convoy civil detenido por hombres armados en una brecha secundaria. Minutos de tensión. Un niño llorando. Un arma visible. El reporte entró con voces temblando. Datos incompletos. Respiraciones cortadas. La orden fue contención. El helicóptero entró alto, sin provocación. La patrulla avanzó lento, visible, sin gritos. La lectura fue inmediata. Los hombres soltaron el vehículo y se internaron en el monte. Nadie persiguió. El objetivo era proteger, no cazar. El silencio que siguió fue pesado, pero el daño no escaló. Al caer la noche, el balance del día fue extraño. Ningún abatido, ningún detenido. Y sin embargo, el terreno estaba más quieto que por la mañana. A veces, sostener es ganar. En Aguililla, don Eusebio volvió a sentarse junto a la radio. Escuchó el noticiero local. Nada. Apagó. Afuera, los grillos retomaron su lugar. Ese sonido también es indicador. Cuando los grillos vuelven, el monte respira. Antes de medianoche, el comandante reunió a su equipo. La instrucción fue breve, sin discursos. Mañana cambiamos de fase. Menos presencia visible, más lectura fina. No les demos la excusa, porque el peligro inmediato había pasado. Y ahora venía el otro, el desgaste. La madrugada cerró con una certeza incómoda. El equilibrio no se rompe solo con balas. También se rompe con malas decisiones. Y esa noche no se tomaron. Si este capítulo te ayudó a entender por qué la contención también es una decisión de fuerza, deja tu like. Cuéntanos en los comentarios qué momento te pareció más crítico y suscríbete al canal para seguir estas reconstrucciones tácticas con contexto, datos y sin ruido. El quinto día amaneció sin disparos y sin helicópteros bajos. Eso no significaba calma. Significaba ajuste. En tierra caliente, cuando el ruido se apaga de golpe, algo se está moviendo por debajo. Los mensajes comenzaron a circular temprano, sin forma clara. Audios cortos con voces distintas, videos sin fecha ni lugar, textos que prometían regreso, sin decir cuándo ni cómo. No eran comunicados, eran pruebas. La Marina lo leyó con frialdad. No había firma, no había consistencia, no había masa detrás del mensaje. Eso indicaba debilidad, no fuerza. La instrucción fue clara. No amplificar, no desmentir, no entrar al juego. El control volvió a ser ritmo. Los patrullajes cambiaron otra vez. Menos presencia visible, más cobertura distribuida.
Nada de convoyes largos que se puedan grabar. Nada de rutas fijas. En Michoacán, lo que se puede mapear se puede evadir. En Buenavista, los negocios abrieron tarde. No por órdenes ni amenazas directas, sino por ambiente. «Está raro», dijo una comerciante mientras subía la cortina a medias. Raro es la palabra que se usa cuando el miedo no quiere decir su nombre. A media mañana, un rumor cruzó 3 comunidades en menos de una hora. Se están reorganizando. Nadie supo quién lo soltó. Nadie lo confirmó. Aún así, hubo puertas cerradas, clases suspendidas y llamadas cortas entre vecinos. El recuerdo reciente hacía el resto. En el cuartel móvil, los analistas revisaron patrones de comunicación. No había picos, no había compras grandes, no había traslados en grupo, no había masa crítica. Sin masa, no hay ofensiva. Sin ofensiva, el ruido se desgasta solo. A las 13:00, un helicóptero cruzó alto el valle. No giró, no descendió, no siguió nada. Fue una línea recta, visible, suficiente. Recordatorio sin provocación. En este terreno, mostrar presencia sin señalar objetivo mantiene el equilibrio. En Tepalcatepec, una maestra pasó lista completa por primera vez en una semana. No hizo comentarios. Siguió el programa. La normalidad, aquí, no se anuncia. Se impone. Por la tarde apareció un mensaje pintado en una pared secundaria. Sin siglas claras. Sin firma reconocible. Duró poco. Para cuando cayó la noche, ya no estaba. La debilidad del mensaje fue más elocuente que su contenido. Cuando no hay quien lo sostenga, el mensaje muere rápido. La Marina decidió no responder públicamente. El objetivo no era ganar el ciclo de noticias, sino cerrar el ciclo operativo. Sin eco, la provocación se diluye. A las 18:40, un reporte llamó la atención. Reunión breve en un rancho lejano. 6 personas, sin armas visibles. Observación pasiva. Se disolvió sola. Nadie intervino. El monte aprende cuando no encuentra reacción. En Aguililla, don Eusebio apagó la radio antes del noticiero nocturno. No quería escuchar rumores vestidos de certeza. Afuera, los perros ladraron una vez y callaron. Ese silencio breve fue suficiente para que se quedara sentado, esperando. La noche cayó con una calma distinta. No la calma del cansancio, sino la del reacomodo. La región probaba una nueva normalidad, frágil y temporal. Los errores ya no vendrían de grandes movimientos, sino de pequeñas decisiones. Cerca de la medianoche, una familia detuvo la cena cuando escuchó pasos en la calle. No eran soldados, tampoco eran vecinos conocidos. Pasaron de largo. Nadie abrió. Nadie preguntó. En Tierra Caliente, sobrevivir también es no confirmar. El informe del día cerró con datos fríos, sin reagrupamientos, sin compras en volumen, sin traslados coordinados. La lectura fue consistente. No hay estructura, solo intentos. Intentos se apagan. Estructuras, no. Antes de dormir, el comandante escribió una nota breve para el turno siguiente. Mantener lectura fina, no perseguir ruido, cuidar a la gente. Porque en esta fase, el riesgo no viene de una ofensiva abierta. Viene de equivocarse, confundir eco con señal, ruido con intención, silencio con derrota. Y al amanecer siguiente, el terreno ofrecería algo nuevo. No un mensaje, no un rumor, un vacío. Un vacío que, en esta región, siempre invita a alguien a intentar llenarlo. Si este episodio te ayuda a entender cómo el silencio, los rumores y los ecos también son parte del conflicto, deja tu like. Comparte en los comentarios qué señal te parece más reveladora y suscríbete al canal para seguir estas reconstrucciones tácticas con contexto, lectura del terreno y sin exageraciones. El séptimo día apareció lo que todos esperaban y nadie quería nombrar. El vacío. No hubo anuncio. No hubo comunicado. Hubo movimiento lateral. En Tierra Caliente, cuando una estructura cae, el espacio que deja no se queda quieto. Se vuelve imán. Las primeras señales no vinieron del CJNG. Vinieron de otros. Células locales, actores pequeños, intermediarios que nunca dan la cara. Hombres que conocen el terreno y leen la ausencia como oportunidad. No para tomar todo, sino para probar. A media mañana,
Un reporte se repitió en 2 municipios distintos. Camionetas, desconocidas recorriendo rutas secundarias, sin armas visibles, sin placas claras. No eran convoyes, eran exploradores. Gente midiendo tiempos, distancias, reacciones. La Marina no reaccionó de inmediato. Observó. Porque el error clásico en esta fase es confundir intento con capacidad. Y la capacidad, aquí, se mide en masa, logística y coordinación. Nada de eso estaba presente. En Buenavista, un productor agrícola retrasó la salida de su camión. No por amenaza directa, por intuición. Algo no cuadra, dijo. Ese tipo de frases pesan más que cualquier reporte técnico cuando se repiten en distintos pueblos. Al mediodía, un rumor tomó forma. Hay gente nueva cobrando. Nadie supo decir dónde ni cuánto. Solo que no eran los mismos. El detalle importaba. En tierra caliente, cambiar de cobrador no es transición, es riesgo. La instrucción fue precisa. Contener sin legitimar. Nada de contactos innecesarios. Nada de choques que den identidad al actor equivocado. A las 13:40, una patrulla detectó una reunión corta en un punto alto, visible desde 2 brechas. 8 personas, 2 vehículos, sin armas largas, sin radios activos. La tentación de intervenir fue real. También lo fue el costo. Se decidió esperar. 15 minutos después, la reunión se disolvió sola, sin acuerdo, sin foto, sin relato. El vacío no se llenó ese día. En Tepalcatepec, una tienda abrió y cerró 2 veces. Clientes entraban, miraban, salían. Nadie compró lo que había ido a comprar. La economía local siente el pulso antes que las estadísticas. Por la tarde, llegó el indicio más claro del riesgo. Un incidente mínimo. Una discusión en una brecha por derecho de paso. No hubo disparos. Hubo empujones y palabras mal medidas. Bastó para encender alertas. Las discusiones pequeñas son semillas. La Marina movió piezas con cuidado. Presencia breve. Identificación sin confrontación. Mensaje indirecto. No es momento. En Michoacán, ese mensaje se entiende cuando se repite sin ruido. Al caer la noche, el silencio regresó. No el silencio del ajuste, sino el del cálculo. Afuera, el viento movía lonas sueltas. Adentro, la gente evitaba conversaciones largas. Nadie quería ser la frase que corre mañana. En Aguililla, don Eusebio escuchó 2 noticieros distintos. Uno hablaba de calma, el otro, de tensión. Apagó ambos. En su experiencia, cuando las versiones se contradicen, la verdad camina despacio. El informe nocturno cerró con una evaluación incómoda. El vacío sigue ahí. No lo llenó el CJNG. No lo llenó nadie. Y eso, paradójicamente, era lo más peligroso. Porque el vacío no dura. Antes de medianoche, el comandante escribió la nota para el siguiente turno. Atención a actores pequeños. No dar nombre. No dar forma. Cerrar accesos clave. Proteger a la gente. La madrugada prometía pruebas. No de fuerza, de criterio. Y en tierra caliente, cuando varios quieren llenar el mismo espacio, el primero que se equivoca, provoca al siguiente. Si este episodio te ayuda a entender por qué el vacío posterior a un golpe es tan peligroso como el golpe mismo, deja tu like. Cuéntanos en los comentarios qué señales te parecen más decisivas y suscríbete al canal para seguir estas reconstrucciones tácticas con lectura fina del terreno y sin exageraciones. El error no fue grande, por eso fue peligroso. Ocurrió a media mañana, en una brecha secundaria que conecta 2 comunidades donde nadie quiere ser noticia. Un punto sin nombre en los mapas oficiales, pero bien conocido por quienes mueven cosas cuando cae el sol. Polvo fino, cercas bajas, sombra corta. México real. 3 hombres llegaron primero. No eran del CJNG. Tampoco eran recién llegados. Eran actores chicos, acostumbrados a moverse entre huecos, a leer ausencias como permisos. Vieron el vacío y lo confundieron con oportunidad. No traían armas largas a la vista. Camisas claras. Lenguaje medido. Pidieron cooperación con una cifra pequeña, casi simbólica. El mensaje era suave. Estamos aquí, tranquilos. Pensaron que bastaba comprobar el borde. No midieron el momento. El comerciante al que se acercaron no discutió. Asintió.
Dijo que regresaría con el dinero. Entró a su casa y marcó el número que nadie guarda con nombre. En tierra caliente, sobrevivir también es no negociar cuando el tiempo está raro. A las 11:20, el reporte llegó incompleto, como casi todos los que importan. 3 hombres, sin placas, sin armas visibles, insistentes. No había siglas. No había amenaza directa, lo suficiente para entender el riesgo de cadena. La decisión fue inmediata y contenida. Interceptar sin exhibir. No helicópteros bajos, no convoyes largos. 2 unidades por rutas distintas. Cierre suave. Durante 7 minutos no pasó nada. Ese fue el momento más tenso. Los 3 hombres esperaron junto a la brecha. El sol ya pesaba. Uno revisó el teléfono. Otro encendió un cigarro. El tercero habló de más, explicando lo que no le habían pedido. El error se completó cuando intentaron moverse para revisar otra calle. La patrulla apareció sin ruido. No hubo persecución. No hubo gritos. Órdenes cortas. 2 obedecieron. 1 dudó. La duda duró segundos. Nadie disparó. Nadie quiso convertir una falta menor en una escena mayor. El incidente terminó sin balazos, pero no sin efecto. Porque en la región, todo se sabe rápido. La lectura fue inmediata. El vacío no era libre. Alguien estaba cuidando el borde. Y esa lectura se propagó más rápido que cualquier comunicado. En Tepalcatepec, un padre decidió no mandar a su hija a la escuela ese día. No por el incidente en sí, sino por lo que suele venir después. La confusión. El miedo viaja más rápido que los hechos y se instala mejor que las explicaciones. A las 13:00 circularon audios diciendo que ya hay nuevos. No daban nombres, no daban siglas, solo advertían. La ambigüedad fue parte del daño. La Marina decidió no desmentir. El eco se apaga solo cuando no encuentra choque. A media tarde, otro actor intentó algo distinto. Marcar territorio con presencia visible. 2 camionetas dando vueltas lentas por una ruta secundaria. Ventanas abajo. Miradas largas. Nada más. Era una prueba de reacción, no un movimiento. No hubo reacción. La presencia se deshizo sola en menos de 20 minutos. Sin confrontación. Sin narrativa. El error de la mañana había cambiado el cálculo. Nadie quería ser el siguiente en equivocarse en público. En Buenavista, una tienda abrió y cerró 2 veces. Clientes entraban, miraban, salían. Nadie compró lo que había ido a comprar. La economía local siente el pulso antes que las estadísticas. Al caer la noche, el balance fue breve y frío. Un incidente contenido, una lectura corregida, ninguna cadena activada. Pero el riesgo seguía ahí, porque los errores no avisan cuando se repiten, y cuando se repiten, suelen ser más caros. En Aguililla, don Eusebio escuchó a un vecino decir que ya se calmó. No respondió. La calma en esta región es un verbo que no se conjuga en presente. Apagó la radio antes del noticiero. Afuera, los perros ladraron una vez y callaron. Ese silencio fue suficiente para quedarse sentado. Antes de medianoche, el comandante escribió más de lo habitual en el informe. No números. Advertencias. El vacío atrae errores. Evitar choques que den identidad. Cerrar bordes sin ruido. Proteger comercio y escuela. Porque el siguiente error no tenía por qué venir de un actor pequeño. Podía venir de alguien más grande, leyendo mal la misma señal. Y cuando eso ocurra, el margen será menor. El terreno se fue a dormir con una certeza incómoda. El borde estaba encendido. No por balas, sino por interpretaciones. En Michoacán, esa es la antesala de decisiones rápidas. La madrugada prometía otra cosa. No ruido. Lecturas cruzadas. Si este capítulo te ayuda a entender cómo un error pequeño puede encender toda una región, deja tu like. Comparte en los comentarios qué decisión te pareció clave y suscríbete al canal para seguir estas reconstrucciones tácticas con contexto, lectura fina y sin exageraciones. La señal no vino con balas, vino con orden. A las 07:10, 2 reportes llegaron casi al mismo tiempo desde municipios distintos. Movimientos coordinados en rutas secundarias. Horarios que se repetían. Vehículos con carga constante pero discreta. No era ruido. Era logística. En Michoacán, la logística delata intención. No era el CZNG. Eso quedó claro rápido. Las firmas no cuadraban.
las rutas tampoco. Era otro actor, más grande que los oportunistas, con memoria del terreno y ambición suficiente para leer el vacío como invitación. La lectura fue equivocada, porque el vacío no era ausencia de estado, era contención activa, y confundir una cosa con la otra es el tipo de error que inicia espirales. Los indicios se acumularon sin prisa, gasolina moviéndose, en bidones pequeños, compras fragmentadas de víveres, radios probados a horas fijas. No había masa visible, pero sí ensayo. Ensayar es decidir. En Buenavista, un transportista retrasó su salida al ver 2 camionetas estacionadas donde nunca se estacionan. No hubo amenaza. Hubo presencia. A veces, eso basta para que el miedo haga el resto. A media mañana, un audio comenzó a circular con un tono distinto a los anteriores. No prometía regreso. Anunciaba orden. Hablaba de poner las cosas en su lugar. Sin siglas. Sin fecha. Ese lenguaje suele anteceder a intentos de control. La Marina cruzó datos. La coincidencia fue clara. Rutas, horarios, puntos altos. No era improvisación. Era preparación. El riesgo subió un escalón. El comandante fijó un límite. Si cruzan este umbral, intervenimos. La clave era no empujarlos a cruzarlo por reacción precipitada. Mostrar demasiado pronto también provoca. Al mediodía, el calor apretó y el movimiento bajó. Ese silencio de calor engaña. En la sierra, el descanso es parte del plan. Nadie celebró la calma. En Tepalcatepec, una familia detuvo la siesta cuando escuchó motores a lo lejos. No se acercaron. No pasaron. El sonido bastó para recordar que el día no estaba cerrado. A las 15:30, un observador reportó algo distinto. Prueba de fuerza mínima. 3 vehículos pasaron juntos por una brecha visible, sin detenerse, sin armas expuestas. Fue un mensaje hacia adentro. Podemos movernos. También fue una pregunta hacia afuera. ¿Nos ven? La respuesta fue medida. Un helicóptero cruzó alto, sin marcar objetivo. 2 patrullas aparecieron en puntos que no cerraban rutas, pero sí dibujaban presencia. No hubo contacto. El mensaje quedó claro sin decirse. En Aguililla, don Eusebio bajó el volumen de la radio cuando el locutor mencionó movimientos. No quería nombres. Quería saber si la noche sería larga. A veces, eso es todo. Al caer la tarde, los analistas coincidieron. El actor estaba leyendo mal. Interpretaba contención como debilidad y silencio como vacío real. Ese error, de continuar, llevaría a un choque que nadie necesitaba, pero que alguien podía querer. La decisión fue ajustar sin exhibir. Negar logística. Revisiones discretas, rutas vigiladas por ventanas cortas, control de accesos clave sin convertirlos en retenes fijos. Quitar oxígeno sin prender fuego. A las 19:40, el movimiento se fragmentó. Lo que parecía coordinado perdió sincronía. 2 rutas quedaron sin tránsito. Un punto alto se vació. La lectura empezó a cambiar del otro lado, pero no del todo. Antes de medianoche, llegó el reporte que cerró el día con tensión. Reunión prevista para el amanecer siguiente, lejos, en un punto alto. No confirmada. No negada. Una posibilidad. El comandante escribió una sola línea en el informe nocturno. La lectura equivocada aún respira. Porque cuando un actor grande decide corregir su lectura, lo hace rápido. Y cuando no la corrige, empuja. El amanecer traería la respuesta. Si este capítulo te ayuda a entender cómo una lectura equivocada puede empujar a una escalada innecesaria, deja tu like. Escribe en los comentarios qué señal te pareció más clara y suscríbete al canal para seguir estas reconstrucciones tácticas con datos, contexto y lectura fina del terreno. El amanecer llegó con una certeza incómoda. El margen se había reducido. No hubo sirenas ni helicópteros bajos. Hubo datos. A las 05:40, el reporte esperado entró sin adjetivos. La reunión sí ocurrió. No fue grande. No fue abierta. Fue suficiente. Un punto alto, lejos de caminos principales. Ventanas de tiempo exactas. Radios activos por lapsos iguales. Ensayo repetido. En Michoacán, cuando alguien ensaya 2 veces lo mismo, ya decidió. Ese era el límite. No porque el encuentro fuera una amenaza inmediata, sino porque confirmaba intención. Y la intención, cuando se sostiene, empuja. El comandante no levantó la voz.
No pidió rondas largas de opinión. Marcó 3 líneas en el mapa con un plumón gastado. Acceso, escape, observación. Dijo lo justo. Intervenir sin espectáculo. La diferencia entre disuadir y detonar está en el tono. A las 06:20, las unidades se movieron con un ritmo que no se graba bien en video. Presencia fragmentada, aparición y desaparición. Nada de convoyes largos, nada de retenes fijos. El helicóptero quedó alto, fuera de cuadro, escuchando más de lo que mostraba. En Buenavista, un panadero abrió temprano. No porque el día fuera normal, sino porque necesitaba rutina. Afuera, el aire estaba quieto. Ese tipo de quietud que anuncia decisión. Nadie habló de lo que se sentía. Aquí, el miedo se administra. A las 07:05, el primer contacto fue indirecto. No palabras. No señas. Una patrulla apareció donde no debía estar si no supiera algo. Fue suficiente. 2 vehículos cambiaron de ruta. La reunión perdió coherencia. El mensaje quedó completo sin decirse. No crucen. 10 minutos después, la lectura se confirmó. Radios apagados más tiempo. Movimientos cortados. La escalada, de pronto, se volvió cara. En Tepalcatepec, una familia detuvo el desayuno cuando escuchó motores a lo lejos. El ruido pasó. El silencio volvió. Nadie comentó nada. El miedo también aprende a esperar. A media mañana, la logística que había dado señales empezó a desinflarse. Rutas que ya no se repitieron. Horarios que dejaron de coincidir. Compras fragmentadas que no cerraban. El actor entendió que el vacío no estaba libre. Confundir contención con debilidad había sido el error. El comandante sostuvo la línea. No persiguió. No cerró de más. Sostener también es una decisión, y suele ser la más difícil. En esta fase, la tentación es asegurar con ruido. Aquí, el ruido era el riesgo. A las 10:30, un observador reportó algo clave. Retiro ordenado. No huida, no desafío. Retiro. La lectura equivocada estaba siendo corregida. Eso no se celebra. Se vigila. En Aguililla, don Eusebio escuchó el noticiero del mediodía. Nada relevante. Bajó el volumen igual. En esta región, cuando no hay noticia, la noticia es que alguien decidió no empujar. La tarde avanzó con un pulso más estable. Y aún así, nadie habló de cierre. El límite había funcionado. Pero los límites no clausuran historias, las suspenden. La pausa que sigue es donde se decide si el terreno acepta la regla o la prueba otra vez. A las 14:15, llegó un reporte menor que puso a prueba la disciplina. Una camioneta detenida donde no suele detenerse. Observación. Nada más. La instrucción fue no tocar. 10 minutos después, se fue. A veces, dejar ir es parte del mensaje. En Buenavista, una maestra terminó la clase sin adelantar contenido. Cerró el cuaderno y pidió silencio 1 minuto. No lo explicó. Los niños entendieron. En Tierra Caliente, el silencio también enseña. Hacia las 16:40, los analistas cerraron el cuadro del día. Intención contenida, logística negada, lectura corregida. No era victoria, era control del umbral. La diferencia importa. Antes de caer la noche, el comandante reunió a su equipo. No hubo discursos, solo un ajuste fino. Menos presencia visible, más lectura lateral. No regalar identidades. No crear antagonistas nuevos. Cuidar a la gente. Porque poner un límite no elimina el riesgo. Lo ordena. Y el orden, aquí, es frágil. En el pueblo, las puertas se cerraron a la hora de siempre. Ni antes ni después. Ese detalle, pequeño, dijo más que cualquier parte oficial. La normalidad, cuando vuelve, lo hace a medias. A las 20:10, el informe del día se envió con una frase sobria. Escalada contenida. Mantener postura. Preparar transición. Transición a otra cosa. Menos visible. Más larga. Más humana. El miedo que quedó no fue al disparo, sino al retorno. A que alguien vuelva a leer mal. A que el silencio vuelva a confundirse con permiso. En Michoacán, ese error no avisa 2 veces. Y mientras la noche avanzaba, el límite quedó donde debía estar. Marcado, no exhibido. Suficiente para que se entienda. Insuficiente para que se desafíe hoy. Mañana, la historia no seguiría con ruido. Seguiría con cansancio.
Y el cansancio, aquí, decide tanto como las balas. Si este capítulo te ayuda a entender cómo se pone un límite sin disparar y por qué ese momento define todo lo que viene después, deja tu like. Cuéntanos en los comentarios qué señal te pareció decisiva y suscríbete al canal para seguir estas reconstrucciones tácticas con contexto, criterio y sin exageraciones. El día siguiente no trajo noticias grandes. Eso fue la noticia. Después del límite, vino la fase que casi nadie ve y pocos entienden. La transición. No es retirada. No es victoria. Es cambio de peso. Dejar de empujar con el hombro y empezar a sostener con la espalda. A las 06:30, las primeras unidades ajustaron posiciones. Menos puntos visibles. Más cobertura lateral. Patrullajes más cortos y más frecuentes. El mapa no se vació. Se redistribuyó. En Michoacán, la permanencia se nota cuando nadie la anuncia. En Buenavista, el mercado abrió con menos puestos. No por órdenes, por cansancio. La gente vuelve despacio cuando ha pasado demasiadas noches escuchando el mismo silencio. Ese silencio que no tranquiliza, solo permite respirar. Los elementos de la Marina mostraban señales claras de desgaste. No en la disciplina, en el cuerpo. Miradas largas, movimientos medidos. Nadie se quejó. El cansancio aquí se administra igual que el miedo, en silencio. A media mañana, una escuela reanudó clases con horario reducido. La directora no dio discurso. Pidió cerrar las puertas a la hora de siempre y no dejar entrar a nadie que no estuviera en la lista. Los niños entendieron rápido. Aprenden antes que los adultos cuando el entorno exige adaptación. El mando decidió mantener bases móviles durante semanas. No por amenaza inmediata, sino para evitar memoria corta. Cuando el Estado se va rápido, otros llegan rápido. Aquí, quedarse es parte del mensaje. En Aguililla, don Eusebio volvió a prender la radio al amanecer. Música regional. Avisos de clima. Nada más. Dejó el aparato encendido mientras barría el patio. No por gusto, por costumbre. En esta región, escuchar también es vigilar. La tarde trajo el primer momento de verdadero silencio. No de tensión, de pausa. Un helicóptero cruzó alto y se fue. Nadie levantó la vista. Ese detalle importó más que cualquier comunicado. Pero la amenaza no desapareció. Se volvió difusa. Un analista lo dijo sin dramatismo. Lo peligroso ahora es la normalización. Cuando la gente se acostumbra a la calma frágil, baja la guardia. Y eso abre espacio para errores pequeños, los mismos que encendieron la región días antes. A las 17:50, un reporte menor confirmó la lectura. Un actor pequeño tanteando otra brecha. Sin fuerza, sin plan, solo presencia. Fue contenido sin ruido. La transición seguía su curso. En Tepalcatepec, una madre dejó que su hijo jugara afuera por 20 minutos. No más, no menos. El reloj marcó el límite. En Tierra Caliente, la confianza se mide en intervalos. Al caer la noche, el comandante revisó el resumen del día. No había cifras nuevas. Eso era bueno. También era peligroso. La ausencia de eventos tiende a confundirse con cierre. Aquí, nada cierra del todo. La instrucción para el siguiente turno fue breve. Mantener postura, rotar personal, cuidar a la gente. No habló de enemigos, habló de tiempo, porque la transición no es un momento, es un periodo, y en ese periodo, la fatiga decide tanto como la inteligencia. Antes de dormir, don Eusebio apagó la radio y cerró la ventana. Afuera, los perros ladraron una vez. Luego, nada. El pueblo quedó a oscuras como casi siempre. Pero esa noche, la oscuridad no pesó igual. No era paz, era tregua funcional. Una tregua que podía romperse si alguien confundía paciencia con permiso. Y al amanecer siguiente, esa confusión empezaría a tomar forma. Si este capítulo te ayudó a entender por qué la transición es tan decisiva como el enfrentamiento, deja tu like. Comparte en los comentarios qué detalle humano te pareció más revelador y suscríbete al canal para no perderte el capítulo final, donde todo se conecta. El círculo se cerró donde empezó, de madrugada. No hubo detonaciones, no hubo órdenes por radio, solo el ruido lejano de un rotor que ya no bajó. Esa diferencia importó. En Tierra Caliente, cuando el helicóptero no baja, la noche suelta un poco,
El operativo había terminado días antes, pero el cierre real llegó después, cuando el terreno aceptó la nueva medida, cuando nadie intentó probar el borde otra vez, cuando el silencio dejó de ser amenaza inmediata y se volvió rutina vigilada. En Buenavista, el mercado abrió completo por primera vez en semanas. No hubo anuncio, solo más puestos y menos miradas largas. El polvo siguió ahí, el calor también. México Real no cambia de escenario por un parte oficial. Los números quedaron atrás. 187 abatidos, 45 detenidos. Las cifras sirven para informes, no para explicar lo que queda. Lo que queda es memoria. La memoria de puertas cerradas al amanecer, de niños que aprendieron a no preguntar, de radios bajadas de volumen cuando alguien dice movimiento. La Marina mantuvo presencia, no para exhibirse, para recordar. La diferencia entre irse y quedarse es la diferencia entre pausa y retorno. Aquí, quedarse salva semanas. Un oficial lo dijo sin adornos. Esto no se gana, se contiene. La frase no era derrota, era oficio. En Aguililla, don Eusebio volvió a barrer el patio al amanecer. La radio encendida, noticias locales, música vieja, ninguna clave. Dejó el aparato ahí, no por confianza, por costumbre. En esta región, la costumbre es una forma de defensa. La amenaza no desapareció, se replegó. Eso también es parte de la lección. Las concentraciones masivas ya no funcionan como antes. 3 semanas de preparación pueden caer en 14 horas si alguien está mirando desde el principio. El error no fue reunir hombres, fue creer que no estaban siendo vistos. Para el CJNG, la pérdida fue más que personal y vehículos. Fue tiempo. Meses de capacidad evaporados en un día. Tiempo que no se recupera fácil en una región donde cada movimiento deja rastro. Para el Estado, la lección fue igual de dura. Ganar el día no garantiza ganar la semana. La vigilancia no termina cuando callan las armas. Empieza. En Tepalcatepec, una madre permitió que su hijo regresara solo de la escuela por primera vez. Caminó detrás, a distancia. No lo dijo. Él no volteó. Así se aprende a vivir aquí. Al caer la noche, las luces se apagaron a la hora de siempre, ni antes ni después. Ese detalle mínimo fue el verdadero cierre. Cuando la gente vuelve a medir el tiempo con sus propios relojes, algo cambió. No fue paz, fue sobrevivencia organizada. La Tierra Caliente sigue siendo lo que siempre fue. Una región disputada, pobre, estratégica y cansada. No hay final feliz. Hay intervalos. Y en ese intervalo, esta vez, alguien evitó que la violencia explotara de golpe. El rotor volvió a escucharse a lo lejos, ya de madrugada. No bajó. Siguió de largo. El pueblo no despertó. Nadie miró al cielo. Eso, aquí, es una victoria discreta. Si esta crónica te ayudó a entender cómo se libra una guerra que no siempre se ve, deja tu like. Escribe en los comentarios qué parte te dejó pensando y suscríbete al canal para seguir estas reconstrucciones tácticas, sin glorificar la violencia y con los pies en la tierra.